Y entonces, pues bueno, vamos a empezar para que Mica explique un poco el proceso del libro y eso, y para que se quiera marchar antes, deciros que pues, es una tirada que son de 50 y tantos, los 60, que no hay ningún ánimo de lucro, pero al ser una tirada tan pequeña, el precio son 25 euros por la cantidad de tan pequeñas de las, ¿no? Pues a partir de aquí, Mica, ven para acá y así te paso, es que estamos en fila, hemos intentado hacer un círculo. Lo que pasa es que el local no está muy adaptado para hacer un círculo por lo de las columnas y la resonancia. Entonces yo creo que lo mejor es que quien venga a intervenir, que venga, y si alguien quiere intervenir me lo va diciendo. Hombre, primero explicar lo del libro, porque si alguien se quiere marchar, pronto, pues, si alguien quiere echar un vistazo, aquí está. Que lo vea el autor. Así que lo veas, que no lo has visto. Hace Simpson en su carta. Alguien ha metido alguna foto, ¿no? Y si no os dejo enrollaros, perdonadme, pero es para no alargarlo y poder acabar y tomar el piscoláis. Que eso lo veo. Bien, yo aquí he sido un mero servidor de vosotros y de vosotros, y en particular de aquí 5 o 6 que están por aquí, Rafa, Luismi, César y... Digo que soy un mero servidor, que aquí hay un grupo de personas que habéis tenido la idea, yo me he sumado a esa idea. Y en concreto, Rafa, Luismi, César y... ¿quién me dejó mal? Y Áurea, que no he podido estar. Y luego también Ángel y Luis, que me han acompañado 2 veces a Plasencia, con el coche para acá, ¿no? De modo que esto es un trabajo colectivo. ¿Cuándo surgió la idea esa idea de hacer algo, ¿no? De que no se quedara en una memoria por ahí perdida? Pues surgió hace ya mucho tiempo. De hecho, yo a él cuando venía por Madrid le decía: Luis, esas cartas que tú escribías, ¿dónde están? Uy, no sé, a saber dónde estará. Y bueno, pues como nos las enviaba a nosotros, yo tenía la suerte de poderlas tener, ¿no? Y las tenía, ¿no? Entonces fui aquí a Madrid a varias editoriales, algunas imprentas, bueno, eran muchas dificultades y tal. Entonces fui a Plasencia y allí pues todo tipo de facilidades, ¿no? Yo que no había problema y bueno, comencé a la gestión. Le puse en contacto, en fin, a ellos y adelante, ¿no? ¿Y por qué ahora? No más, no antes o después. Pues porque ahora, en el año 2016, se cumple 20 años de la primera carta que él escribió. Cuando venía en el metro, le preguntaba: ¿y tú dónde estabas hace 20 años? 96. Y dice: yo, porque a ver, por Nicaragua, ¿no? Me decía. Entonces se cumple ahora 20 años y me pareció que ahora sería el momento. Por otra parte, él terminaba de la tesis doctoral, estaba más tranquilo, más relajado, y pues para le pillaba. Bien, ¿qué os voy a contar? Pues bueno, pues así en concreto, que lo que realmente él pretende en las cartas, lo veréis, es, desde su ojo como sociólogo, aprendí, dice él, de sociólogo, es poner al descubierto una realidad que allí en aquellos países, en aquellos años y todavía hoy, no se manifestaba, no decían nada. Eran países que estaban ocultos, no se ponía pensamiento, como él desde allá, en el 96, comienza ya un poco a vislumbrar lo que hoy día aquí estamos padeciendo, ¿no? La corrupción, que el sistema era un sistema realmente opresor, y lo sigue siendo, y bueno, trataba de que nosotros, los amigos y amigas que estábamos aquí en Madrid y fuera de Madrid, crearan una red que se ha mantenido. Esa red se ha mantenido, ¿no? Gracias al envío de las cartas, ¿no? Y prueba de ello es que aquí estamos, una pequeña representación, una gran representación. Ha habido personas que estaban fuera, no han podido venir, incluso en Alicante, y también nos mandan, y te mando un abrazo, entre ellos José Luis y Mario de Nel. Bien,
Yo, por mi parte, no sé, yo creo que son, no creo, no, son cartas de amor, son cartas de amor apasionado, ¿no? Son cartas hechas con un amor muy grande por la transformación. Por eso se me ocurrió, con el consejo de Luis, poner aquí un subtítulo que dice una vida por la transformación personal y social. Yo creo que si leéis todas sus cartas se va viendo esa opción radical por una transformación, porque si no el sistema no cambia, el sistema puede cambiar, pero como dice repetidas veces, si no vamos también cambiando nosotros, porque el sistema somos nosotros, pues no hay solución a esto, no hay solución a esto. Y yo... Después ha tenido mucha más relación cuando se sacó la ley de extranjería, lo del racismo y la xenofobia, lo de los papeles. Y también tengo ahí una cosa de que también le conocí con la solidaridad con América Latina y el papel imperialista de Estados Unidos. Yo fui brigadista en Nicaragua y hemos hablado, bueno, además más de la comida vegetariana y algunos detalles más que fuera. Y ahora lo que le quiero plantear es un poco cómo está la actualidad en cuanto a los primeros datos en los que le he conocido, ¿no? Entonces, no va a ser fuera, lo del referéndum, recordar que ahora estamos a las puertas de una guerra. Tenemos ahí el problema de Siria, el problema de Ucrania, el problema del norte de Marruecos, donde nos toca dirigir a la OTAN para bombardear a los pueblos del norte para abajo de África. Sobre el tema del racismo y la xenofobia y eso, ahora no es un problema de papeles, sino que es un problema de refugiados, donde el Estado también, igual que el Estado era racista también para la ley de extranjería, ahora es racista en cuanto a meternos que si los refugiados, lo primero el papel privilegiado que va a tener el que reconozcan a los refugiados frente a los que no son refugiados, los pobrecitos, y eso van a seguir siendo los que estén los que desangran en la frontera de Filipinas. Y también es el Estado. No solo el Estado, sino el Estado europeo, que está metiéndonos otra vez el tema de la xenofobia y del racismo, con el tema de los refugiados y con el tema de la guerra. Y después, bien, ahora a lo mejor ya no es necesario, no hay organizaciones de solidaridad con América Latina, pero sí sigue manteniéndose la solidaridad con lo convulso igual que está el mundo. Que el papel de Estados Unidos ahora no se preocupa por su patio trasero, sino se preocupa por su patio delantero, que es el resto del mundo. Simplemente hacer un poco esa de hace muchos años, como decía la compañera, que aquí ahora va a haber una reunión, nos vamos a peinar canas la mayoría, pues bueno, pues también un poco hacer de cuando no teníamos canas a cuando teníamos canas en que ha podido compañero. Ya tengo. César. Vale. Y te vienes para acá mejor, pues sabes que tú que eres de la casa sabes que el local no da para hablar con las esquinas. Esto no es un homenaje. Yo no he dicho la palabra homenaje. No vamos ni a homenajear, ni personalizar, ni endiosar, ni nada parecido. Es una charla, una reunión de amigos, conocidos, en el que cuando tú vienes a Madrid fundamentalmente pues quedas con muchos de nosotros, de forma privada muchas veces, o en forma de pequeños grupos, y aquí lo que queremos hacer es juntarnos un poquito todo, tu ambiente cuando tú vienes aquí, y juntarnos entre todos y entre todos pues charlar y hablar y tener la excusa es el libro que se ha editado, ¿no? Es un poco excusa también para, no sé, hay veces que hay que plasmar lo que hacemos, pues que quede plasmado de alguna manera, ¿no? Me recuerda un poco también a una conversación que hemos tenido en el que a mí particularmente muchas veces me interesa más el para qué y el por qué se hacen las cosas que lo que se dice o lo que se escribe. Creo que muchas veces en la práctica es como uno refleja realmente aquello de lo que presume, de lo que es, ¿no? Y lo hemos discutido alguna vez, lo hemos hablado alguna vez, cuando has presentado, estabas preparando la tesis, y yo siempre te he dicho, muy bien, aquello que hablábamos, pero a mí me interesa el hoy, me interesa la práctica, me interesa el día a día, me interesa... Yo creo que el libro lo que refleja es eso, y es lo que nos interesa. Una experiencia que se refleja en el día a día. No tiene que ser nada sesudo, nada que vaya más allá de tal. Y te lo digo en una casa como esta, que se supone que dice que es autogestionaria, libertaria y tal, y te voy a decir en la teoría,
y yo ya estoy bastante cansado de la teoría. Me gusta la gente que hace práctica, porque te puedo garantizar, al menos mi experiencia particular, es que aquí hay poco de libertad, porque es una institución, y las instituciones tienen muy poca libertad muchas veces. Es en la práctica cotidiana de todos los días. Y yo creo que muchas veces cuando hemos hablado, al menos a mí lo que me gusta es que yo sí que veo en tu caso que intentas hacer la práctica en el día a día, todos los días, intentas llevar aquello que piensas, erróneamente o no. Partimos de una base muy importante, es que yo no creo en Dios. Entonces ya ahí tenemos una discusión importante. Pero bueno, ya sabes que eso nunca ha sido ningún inconveniente, ¿no? Y otra cosa que yo sí que quería para acabar era que el libro lo que intenta reflejar, y es un mal que yo creo que hay en nuestros días, es el tema y que a mí me molesta bastante, del turismo solidario. A mí me molesta el turismo solidario. Me molesta que la gente vaya a un sitio y casi lo que hace es más contar lo que ha hecho en una semana que realmente lo que ha hecho. He ido, pero... Y estas cartas lo que reflejan es alguien que ha estado, que ha trabajado y que lo ha vivido. Y eso es importante. Porque el turismo solidario, que está muy de moda, no es más que vender una imagen. Y además a mí me molesta bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que lo que queríamos era que yo no quiero que sea un homenaje, no creo que haya silencio, creo que hablemos muy poquito, que nos tomemos alguna cosita y, bueno, charlemos y que sea un poco de alegría, que es lo importante, ¿no? Y alegría que tenerte aquí entre nosotros y que nos podamos juntar nosotros todos y además conocernos nosotros mismos, que como decía antes Rafa, pues es que estamos pintando canas, por desgracia. Entonces, bueno, pues a ver si agilizamos un poquito esto, ¿vale? Y era un poco, pues, entre todo lo que queríamos hablar, ¿no? No era nada serio, ni nada, ni me gustaría que a mí no me gustaría que fuera así, ¿no? Y que ahora, pues, nos digas un poco también una opinión y que, pues, era algo. No he hablado del sin cuartel ni nada de eso, pero eso es tan antiguo. Es interesante, podríamos ir a las pintadas. Sí, vamos a ver las pintadas de la Naya y correr, pero bueno, vamos a hablar de que es una fiesta estar aquí todos. Venía algún compañero a comentar algo que os apetece, pero es que la sala, si no hablamos desde aquí, no se escucha muy bien. No fue para nada, era para contar ahí cada uno lo que consideraba. Y allí nos conocimos, ¿no? Y eso ya hace, pues eso, ahora estaba pensando, él decía 20 años de las cartas, hace 30 años del maldito referéndum, es decir, el 12 de marzo hace 30 años del referéndum de la OTAN, y pues ahí nos conocimos y ahí seguimos manteniendo la relación, que creo que es muy importante, ¿no? Más allá de las diferencias ideológicas, de origen, de eso, pues hemos fraguado ahí una relación que es verdad que Rui hace que se mantenga, por lo menos por mi parte, porque él sí que es capaz de decirle que teníamos otra cosa montada y ayer le dije, pues quedamos mañana por la tarde, y me dijo, pues tengo una cosa en Alenza, digo, pues perfecto, que aquí no. Pero era un poco eso, y yo, no sé, dentro de esas historias he contactado con alguna gente y no ha podido venir, que coincidió contigo en la movida contra el 5º centenario, ¿no? Es decir, Pepe Mejía, Antonio Flores, que por circunstancias personales y familiares no han podido venir, pero que te manda un abrazo fuerte y que eso, ¿no? Pero que ahí también tuviste un papel, digamos, importante y que sí que fue un motivo de movilización importante lo de aquello en el año 92, ¿no? Sí. Y eso, y que unía un poco todo lo que ha dicho Rafa, ¿no? Todas esas luchas que parecían que no estaban unidas, pero en las que todos nos encontrábamos, ¿no? El antimilitarismo, antirracismo, la solidaridad con Centroamérica, con tal, y ahí se fueron fraguando muchas cosas, que algunas pues descarrilaron, y sobre todo muchas amistades que no han descarrilado, a pesar de que nos veamos poco o no nos veamos con tanta frecuencia, pues no han descarrilado, que en el fondo, y uniéndolo con lo que decían, ¿no? Lo personal, ¿no? Es decir, que la transformación también tiene esa parte personal, ¿no? Esa parte de
las relaciones personales no solo pues, la mera militancia ni nada más, sino que sobre la militancia, sobre la transformación, sobre todos esos procesos se construyen sobre todo relaciones personales. Y si somos capaces de transformar esas relaciones personales, estaremos dando un paso más en la transformación de lo colectivo. Y me caí ya relajado. Los que la habéis conocido hace muy poco también podéis contar. No nota que... Si nadie se anima, la alternativa que teníamos era leer una de las cartas, o una parte, lo que tú consideres, y pues si a alguien le apetece comentar algo de la carta, si es actual o lo que considere, y a lo mejor leyendo la carta alguien se anima a decir algo, porque hay que perder un poquito la vergüenza. Venga, animaros por ahí, decir algo. Pues nada, pues venga, pues así arranca. Aunque no sea por ahí. Una crítica despiadada y relaciona el budismo oficial con el nacionalcatolicismo. Muy interesante esta carta. Pone patas arriba al poder, como no podía ser menos, un poder dictatorial, religioso, político, económico, y al final yo creo que aquí hay una reflexión suya que puede dar pie para que luego él comente algo si quiere. Lo voy a leer, una reflexión muy interesante. Dice, obviamente la experiencia budista en Sri Lanka es diferente históricamente de las experiencias habidas en la península ibérica en una buena parte del siglo XX. Sin embargo, su estructura es la misma en el aspecto formal de la unión con el poder establecido. Ciertamente, uno necesitaría vivir varios años en el contexto de Sri Lanka para saber cómo el poder se impone en lo religioso y de qué manera lo religioso, budista en este caso, resulta afectado en lo concreto por su ligación con el poder. Pero en todo caso, no prevemos nada bueno. Dicho de paso, no creo que el mejor budismo, al igual que el mejor cristianismo, deba estar unido al poder tampoco. El problema es universal, y no solo en Sri Lanka, España o Portugal. Esto es algo que conforma las mentes de muchas autoridades religiosas. Pensar, ingenua y acrítica prestar al planeta Tierra en estos momentos de la encrucijada en que le hemos metido. Entonces, es la primera que tenemos, yo personalmente creo que fue de El Salvador, pero sé que también desde Brasil todavía no he visto, ¿no? Aparte, No, fue desde El Salvador las primeras, sí. No decir eso, que estuvo en Brasil, que estuvo en El Salvador, Nicaragua, también El Salvador, ¿no? Primero, dos. pocas, ¿no? ¿Dos solo? Vale. Pero eso que nos contó, de cosas que nos contó de Brasil, de Nicaragua, de El Salvador, y bueno, ahí ya quizás más, ¿no? Que digo que la verdad que será muy agradable recordar todo lo que nos contaba, ¿no? Que nos sirvió de mucho en la comunidad, que él, junto con otras personas, bueno, con Mica también, la comunidad cristiana Pueblo Libre, y bueno, que hace también un montón de años. Y sí, yo me he acordado de todo lo que habéis dicho, ¿no? Pues de la lucha antimilitarista, todo lo que se ha dicho. Va a ser interesante. ¿Nadie se anima? Voy a hacer un comentario sobre la carta. Por eso, para darle la palabra, me da la palabra y se acaba. Por eso estoy...
Hombre, se puede. Si no, como el día de la tesis, empieza y... Claro, no me pone como en la tesis ahí a hablar. Y yo, No, prometo que no voy a hablar. Pues entonces... todo bien. Bueno, mira, no sé qué. Desde luego es una sorpresa. Me hace recordar también una trampa que me hicieron con la comisión del quinto centenario. Y bueno, lo importante, como decían por ahí, no es ningún homenaje personal. Ya sabéis que esas cosas no. O sea, sí es homenajes a todos nosotros. Punto. En sentido en que todos de alguna manera y todos y todas estamos intentando hacer alguna cosa, ¿no? Cuando se hablan de estas cosas yo también me siento así un poquito mal en el sentido de que, bueno, unas son las esperanzas que tú tienes, lo que escribes, etc. Pero luego después las prácticas, pues, se quedan muy lejos, ¿no? Sinceramente. Y muchos de vosotros, pues seguramente tendréis mucha más práctica y mucho más que, quién sabe, lo que hemos podido hacer. Pero lo importante es que hemos creado lazos y redes, eso es lo importante. Se llame como se llame, que esté aquí, y que nos podemos juntar aquí un rato. Y que, bueno, más de un rato, espero. Lamento no haber podido, por ejemplo, estar con todos y poder, pero bueno, procuro las veces que vengo al menos los contactos que tenemos. Las cosas se han complicado mucho, ¿no? También desde aquel entonces. Y lo que nos anima son diversas luchas, comillas, que intentamos llevar adelante, ¿no? Desde un lado, desde un otro. Pues intentar hacer algo un poco mejor, ¿no? más vivible este mundo en que estamos, ¿no? Efectivamente, pues como decís, puede haber críticas y hay, yo incluso ahora podría ver estas cosas con otros ojos, vamos evolucionando. Pero lo importante es que estamos también, hay una cierta amistad que se va creando, una amistad de caminar, ¿no? Y me parece que eso es lo importante. A lo mejor, quién sabe, es lo que queda, es haber intentado crear lazos. Después discutiremos sobre esto, pero casi es más emotivo que otra cosa, ¿no? Y en realidad yo he sido el que más ha aprendido de todo lo que hacéis vosotros. Me acuerdo lo que hablamos cuando vamos con César y yo. Aprendo más sobre el libertario que a lo mejor haciendo aquí una tesis sobre esto y con vosotros también, con lo que habéis hablado, ¿no? Entonces, bueno, sí, no me gustan así tanto como homenajes porque importa es estar ahí en la caminada, como dicen también ahí en Brasil. Y sería interesante que aunque tengamos canas, es importante que hayamos estado ahí todos y todas y sigamos estando, ¿no? Y bueno, pasar un poco también yo creo que hasta el final seguiremos un poco haciendo nuestras cosas, pero pasar a los que vengan. Quizá lo que sí podemos, no las batallas del abuelito, ¿no? Como aquellas historias, no contarlas, sino un poquito cómo pasar esto para los jóvenes. Y bueno, a ver un poco cómo se plantea, que son otras cosas diferentes. Al fin y al cabo, son épocas y bueno, pues no tengo así mucho que decir, que me sorprende luego, muchas gracias, ¿no? Pero creo que me gustaría más que fuera la fiesta de todos nosotros y que nos juntáramos. Ahora ha sido este señor que está aquí en la portada, pero que otro día pudiera ser Luismi, Nicasio, todos vosotros y contarnos. Que sea un espacio así de compartir, ¿no? Yo creo que eso es lo importante y que, bueno, que nos animemos. Sé que, como digo, no todos participamos en las mismas ideas, pero tampoco es lo más importante. Que somos seres humanos, lo intentamos ser. Y bueno, no es fácil a veces, pero bueno, pero ahí estamos. Muchas gracias por la sorpresa. Tenía que preparado a ver, bueno, esto de qué va y tal. Me han dicho pensaba que era solo autogestión. Pero en realidad, la autogestión. Suelta una frase. Ideología, suelta. Una frase de... ¿Alguna frase de la tesis? No, para asustar. Para lo de la tesis esperamos, porque yo soy muy interesado en poder debatirlo de verdad algún día. Será más fácil para nosotros, ¿sabes? Y nunca hemos hablado aquí de homenaje, ¿eh? Hemos hablado siempre de buscar una excusa, porque es una colección de amigos de diferentes temas, de diferentes ámbitos. Y como siempre vienes con prisa, y ya, que te vas a no sé dónde, que vuelves, que vas con prisa y tal, pues era una excusa también pues para vernos. Sí, solo decir una cosa tanto también. Los que nos conocemos como los que nos conocemos menos, pero más o menos nos sonamos.
Solamente una cosa. El mayor sorprendido soy yo de todo esto. Nunca había pensado. Estas cosas van surgiendo. Como uno, por ejemplo, empezó en Salamanca la plataforma por la paz. No sé, espera que no haya... Pues ahí un poco que va uno y va a hablar que queremos montar una cosa con esto de la OTAN y tal, y que queremos decir, bueno, pues hay una reunión, se llama una reunión, vas allí y caes y después te dicen, oye, pues hay que dirigir unas palabras a la gente, se va, pues ahí te ves metido en una que jamás habías pensado y que llega pues hasta aquí. Y bueno, me alegro mucho porque me ha servido también para cambiar de muchas cosas y aprender y seguir aprendiendo también. Así que no voy a decir nada más. Agradeceros mucho, que eso es lo importante, que seamos seres humanos, que es lo bueno, y que podamos estar aquí disfrutando. Y otro día que esté otro aquí, que claro, son problemas de excusas. ¿Alguien quiere dejar por alguna cosa? Sí, una pregunta, Rui. ¿Cuántos años has sido de misiones en total entre un país y otro y otro? misiones, bueno... Sí, aunque vayas... con esto de, bueno, misiones puede ser un aspecto. Yo decía esto del tema de la plataforma por la paz, para mí fue también la misión. Todo esto es continuación un poquito de esto. Sí. Pues sí, fue como, más que nada, a ver, a Brasil fui en el 86, pues creo que, bueno, cuando empieza esta cuestión de la OTAN prácticamente, no sé, fue 82, 83, por ahí cuando empezamos un poco también. Luego el referéndum fue el 86, fue un poquito por ahí. O sea, se iban juntando varios aspectos, ¿no? Quizá puedan ser un poquito superficiales en el sentido de juntar varias cosas, pero bueno, pues ahí hemos misión, bueno, Brasil el 86, voy, pero vengo todavía aquí al albergue, donde empezaron estas cuestiones. Yo vengo en el 88, empezamos también la comunidad Pueblo Libre. 93 voy a América Latina, en Centroamérica, 93, 95, 96 a El Salvador, 96 a Nicaragua, 10 años, 2006, vengo para ir a la India, 2009, y ahora estoy en Portugal también en misión. Ciertamente, uno es otro mundo ya, y bueno, pues es otra cosa, ¿no? Pero bueno, a ver qué podemos hacer, ¿no? Todavía mientras podemos caminar. Pero es esto. Son tiempo compartido con vosotros, distintos, y bueno, pues es eso. No voy a llorar, ¿eh? No voy a llorar. Pero gracias a todos y a todas. ¿Te da miedo leer lo que las cartas de lo que me da vergüenza. Tantos años? No, creo que en esencia no he cambiado. Hay algunas que puedan ser más críticas. Yo sé, por ejemplo, la de Cuba, que provoca pero yo creo que hay una línea de continuidad, pero no quiere decir que participe de todo en un momento. O sí matizaría algunas cosas. También es verdad que una carta es algo que te pones ahí un poco así como algo revelador, ¿no? Que va así como empiezas a escribir, pero claro, todo está bien que hablar cada una de estas cosas que está aquí, comentar y sacar, etcétera, ¿no? Y discutir y preguntar, etcétera, claro que sí. Se podrían ver cosas y matizar sobre todo. Cuando se matiza ya se ve, bueno, pues a lo mejor suena demasiado absolutista ciertas cosas, ahí en esas o en otras. Y bueno, pero si quieres... No, yo no me lo he leído, yo me acuerdo de cosas sueltas, cuando me lo leía, lo que me ha parecido muy curioso compararlo a hace no sé cuántos años, cuando lo leía, no lo he leído todavía. Pero bueno, me acuerdo, pero claro, no sé, cuando es una cosa hace 10 años, ¿no? Todos evolucionamos de alguna manera, ¿no? Tenemos que marchar, No, pues el plan es comentar, ahí hay un pisco lager y ahí hay unas cervezas, unos refrescos. Ya no hablamos de nosotros. Sí, hombre, claro.